¿Puede la fidelidad a Dios mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse alrededor de nosotros? ¿Qué hacemos cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero las circunstancias nos hacen desear escuchar una respuesta diferente? ¿Y qué nos enseña la caída de Jerusalén acerca de las consecuencias de rechazar persistentemente la voz del Señor? Reciban un cordial saludo de gracia, esperanza y fortaleza en el Señor, amados compañeros de la Biblia hablada del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. En nuestro encuentro anterior recorrimos Jeremías capítulos 33 al 36. Allí contemplamos cómo, mientras Jerusalén se encontraba al borde de la destrucción, Dios seguía anunciando restauración y esperanza. Escuchamos nuevamente la promesa del renuevo justo de David y vimos cómo el rey Joacim intentó destruir la palabra de Dios arrojando al fuego el rollo que Jeremías había dictado. Pero el rollo volvió a ser escrito, porque ningún poder humano puede destruir aquello que Dios ha hablado. Hoy avanzamos con Jeremías capítulos 37 al 39, y llegamos a uno de los momentos más dramáticos de todo el libro, la caída de Jerusalén. Lo que Jeremías había anunciado durante tantos años finalmente sucederá. La ciudad será conquistada, sus murallas serán derribadas, el templo será incendiado y una gran parte de la población será llevada cautiva a Babilonia. Pero aún en medio de esta tragedia encontraremos evidencias de la misericordia de Dios hacia quienes confiaron en su palabra. El contexto histórico es ahora especialmente importante. Nos encontramos alrededor de los años 589 al 586 a.C., durante el reinado de Sedequías. Babilonia es la gran potencia dominante del antiguo cercano oriente y Nabucodonosor ha decidido terminar definitivamente con la rebelión de Judá. Sedequías había sido colocado como rey por Nabucodonosor después de la deportación de Joaquín. Sin embargo, posteriormente se rebeló contra Babilonia, confiando en que Egipto acudiría en su ayuda. Cuando el ejército egipcio se acercó, los babilonios levantaron temporalmente el sitio de Jerusalén. Esto produjo una falsa sensación de alivio entre los habitantes de la ciudad. Pero Jeremías sabía que aquella retirada era solamente temporal. Dios ya había declarado que Jerusalén caería. El profeta continuó anunciando la verdad, aunque nadie quisiera escucharla. En el capítulo 37, Jeremías intentará salir de Jerusalén para dirigirse a Anatot, pero será acusado de querer pasarse a los babilonios. Será golpeado y encarcelado. Sedequías lo mandará llamar en secreto para preguntarle si existe alguna palabra de parte del Señor. Jeremías responderá que sí, el rey de Babilonia vencerá. A pesar de encontrarse encarcelado, Jeremías continuará hablando con absoluta fidelidad. No cambiará su mensaje para obtener libertad ni intentará agradar al rey. El capítulo 38 intensificará todavía más el conflicto. Algunos funcionarios acusarán a Jeremías de desmoralizar al ejército y al pueblo. Conseguirán que sea arrojado a una cisterna llena de barro para que muera allí. Pero un extranjero llamado Ebed-Melech, un etíope al servicio del rey, intercederá por Jeremías y logrará sacarlo de la cisterna. Nuevamente Sedequías consultará al profeta en secreto. Y nuevamente Jeremías le dará la misma respuesta. Si se entrega a los oficiales de Babilonia, salvará su vida y la ciudad será preservada de una destrucción todavía mayor. Pero si continúa resistiendo, Jerusalén será entregada al fuego. Sedequías escuchará, pero no obedecerá. Finalmente llegamos al capítulo 39. El ejército de Babilonia rompe las murallas de Jerusalén. Sedequías intenta escapar durante la noche, pero es capturado en las llanuras de Jericó. Sus hijos son ejecutados delante de él y después le sacan los ojos. Es llevado encadenado a Babilonia. Jerusalén es destruida. El palacio del rey, las casas y el templo son incendiados. Los muros de la ciudad son derribados y la población es llevada al exilio. Pero en medio de esta devastación encontramos una pequeña pero preciosa señal de misericordia. El rey de Babilonia ordena proteger a Jeremías. Y Dios también cumplirá su palabra con Ebed-Melech, quien había rescatado al profeta. Amados hermanos y hermanas, dispongamos ahora nuestro corazón para escuchar atentamente la palabra del Señor. Jeremías 37. Encarcelamiento de Jeremías. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías,
al cual Nabucodonosor rey de Babilonia constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda, y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías, y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró, pues, Jeremías en la casa de la cisterna, y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti, y contra tus siervos, y contra este pueblo, para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Jeremías 38. Jeremías en la cisterna. Oyeron Cefatías hijo de Matán, Gedalías hijo de Pasur, Jucal hijo de Selemías, y Pasur hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasara a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-melech salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. Y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas,
bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas, y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Después envió el rey Sedequías, e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: Te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: Si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: Vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová: He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: Te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán, pues, todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: Nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren: Decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras, y no te mataremos. Asimismo que te dijo el rey, les dirás: Supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías, y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Jeremías 39. Caída de Jerusalén. En el 9º año de Sedequías rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor rey de Babilonia con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio, Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías rey de Judá y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán capitán de la guardia los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán capitán de la guardia hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Nabucodonosor cuida de Jeremías. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán capitán de la guardia acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzaradán capitán de la guardia, y Nabuzazbán el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Rabmag y todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Dios promete librar a Ebed-Melech. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos escuchado. Estos capítulos nos colocan frente a una realidad solemne. La palabra de Dios se cumple, aunque durante un tiempo parezca que nada está sucediendo. Jeremías había anunciado durante décadas que Jerusalén sería destruida si el pueblo no se arrepentía. Muchos se burlaron de él. Otros intentaron silenciarlo. Algunos pensaron que exageraba. Pero finalmente llegó el día en que sus palabras se cumplieron. Esto nos recuerda que la paciencia de Dios nunca debe confundirse con indiferencia. El Señor puede esperar durante mucho tiempo llamando al arrepentimiento, pero su palabra finalmente se cumplirá. Sedequías es una figura especialmente trágica. Tuvo numerosas oportunidades para escuchar al profeta. Incluso buscaba a Jeremías en secreto porque quería conocer la voluntad de Dios. Pero conocer la voluntad de Dios no sirve de nada si no estamos dispuestos a obedecerla. ¡Qué advertencia tan seria para nosotros! Podemos escuchar sermones, estudiar la Biblia, conocer la doctrina correcta y hasta buscar consejo espiritual, pero la pregunta definitiva es, ¿estamos obedeciendo aquello que Dios nos está mostrando? Jeremías, en cambio, permaneció firme. Fue encarcelado, golpeado, acusado falsamente y arrojado a una cisterna. Pero no cambió su mensaje. Y aquí encontramos un poderoso ejemplo de fidelidad. Jeremías no midió la verdad por sus consecuencias personales. No dijo, si hablar esto me trae problemas, entonces buscaré una manera más conveniente de decirlo. Permaneció fiel porque sabía que la palabra no le pertenecía a él. Él era simplemente un mensajero. Esto nos recuerda a Jesucristo, quien siglos después también sería rechazado por su propio pueblo, acusado injustamente, entregado a las autoridades y llevado a la muerte. Jesús sabía cuál era el camino que debía recorrer y permaneció obediente hasta el final. Pero existe una diferencia gloriosa. Jeremías sufrió por anunciar la palabra de Dios. Jesucristo sufrió para cumplir la obra de salvación que esa palabra había anunciado. En Cristo vemos al verdadero siervo obediente, aquel que no retrocedió frente al sufrimiento, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. También resulta conmovedora la historia de Ebed-Melech. Mientras muchos líderes de Judá rechazaban la palabra de Dios, este hombre extranjero creyó y actuó con misericordia hacia Jeremías. Dios vio su fidelidad y le prometió preservar su vida. Esto nos recuerda que Dios no mira solamente las posiciones, los títulos o el origen de una persona. Él mira el corazón y conoce las obras de quienes confían en Él. Y finalmente llega la caída de Jerusalén. Es una escena dolorosa porque el templo que representaba la presencia de Dios entre Israel es incendiado. La ciudad de David queda destruida. El reino de Judá llega a su final. Pero debemos recordar algo, la destrucción de Jerusalén no significó la derrota de Dios. Babilonia no había vencido al Señor. Dios estaba ejecutando el juicio que había anunciado sobre un pueblo que había persistido en su rebelión. Y esto es fundamental para comprender la historia bíblica. Israel no perdió porque Dios fuera incapaz de protegerlo. Perdió porque había rechazado repetidamente al Dios que lo había llamado. La caída de Jerusalén fue una demostración de la santidad y justicia de Dios, pero tampoco sería el final de su plan redentor. Todavía quedaban promesas por cumplirse. La promesa a Abraham permanecía. La promesa a David permanecía. La promesa del nuevo pacto permanecía. La promesa del renuevo justo permanecía. Y, finalmente, de la descendencia de David vendría Jesucristo. Por eso, aunque estos capítulos terminan con ruinas y fuego, nosotros sabemos que la historia todavía continúa. Dios no había terminado con su pueblo. Así que, hermanos, cuando atravesemos momentos en los que parece que todo se está derrumbando, recordemos a Jeremías. La fidelidad de Dios no depende de que nuestras circunstancias sean favorables. A veces la ciudad cae, el proyecto fracasa, la puerta se cierra o el camino se vuelve oscuro. Pero Dios sigue siendo Dios.
Nuestra responsabilidad es permanecer fieles a su palabra y confiar en que Él sigue gobernando la historia. Jerusalén cayó. Babilonia triunfó temporalmente. Pero la palabra de Dios permaneció. Y siglos después, en Belén, el renuevo prometido de David entraría en nuestra historia. Jesucristo vendría a establecer un reino que ningún ejército, ningún imperio y ninguna fuerza humana podría destruir. Gloria a Dios. Reflexionemos ahora en lo que esto significa para nosotros. ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios, o solamente la escucho esperando encontrar aquello que quiero oír? ¿Permanezco fiel al Señor cuando obedecerle trae dificultades, rechazo o incomprensión? ¿Estoy colocando mi esperanza en las circunstancias presentes, o en Jesucristo, cuyo reino y cuyas promesas permanecen para siempre? Gracias por acompañarnos en una nueva jornada de la Biblia hablada del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Les habló su servidor, el pastor Larry García. Que el Señor te conceda la firmeza de Jeremías para permanecer fiel a su palabra, la humildad para obedecer aun cuando el camino sea difícil y una esperanza inquebrantable en Jesucristo, nuestro Rey, cuyo reino jamás caerá y cuyas promesas permanecerán para siempre.